Bueno, aquí estoy otra vez. Vamos a ver qué es lo que nos arroja el efecto fotoeléctrico. El estudio experimental del efecto fotoeléctrico conduce a las siguientes conclusiones. ¿Vale? Esto es lo importante que tenemos nosotros que sabernos a la hora de redactar las preguntas que nos pongan alrededor del tema. Seguimos con el efecto fotoeléctrico y su estudio experimental y las consecuencias que se sacan. Entonces, os leo esto. El estudio experimental del efecto fotoeléctrico conduce a las siguientes conclusiones. Esto es lo que van a preguntaros en la serie de preguntas que puede haber en selectividad. Lo más importante de todo lo que ya hemos visto es esto de aquí. Si esto lo entendéis a la primera o a la segunda y sois capaces de repetirlo sin mayor problema porque lo entendéis, tenéis casi un 50% de las preguntas de este tema. Entonces, la emisión de electrones, es decir, la emisión de estos electrones es instantánea. Esta es la palabra clave. ¿Qué significa instantánea? Pues que en el momento de recibir luz, estos electrones saltan automáticamente. Recordar el modelo de Bohr, donde los electrones están colocados en órbitas. Entonces, cuando tú quieres que un electrón salte, simplemente le tienes que dar energía, lo tienes que ionizar. ¿Vale o no? Entonces, el electrón absorbe energía instantáneamente y se escapa. Repito, la emisión del electrón es instantánea. ¿Pero cuándo ocurre esto? Cuando la radiación tiene suficiente frecuencia. Si la radiación no tiene suficiente frecuencia, no sale. Para cada metal existe una frecuencia umbral F sub 0. La frecuencia umbral la tenemos aquí. Aquí no se produce en ningún momento el efecto fotoeléctrico y cuando llegamos a una frecuencia umbral característica de cada luz correspondiente a cada cátodo, se producirá un pico de intensidad o de energía cinética. Repito, para cada metal existe una frecuencia umbral por debajo de la cual no se produce emisión de los electrones, sea cual sea la intensidad de la luz. Ahora veremos esto. ¿Vale o no? La energía cinética de los electrones depende de la frecuencia de radiación, no de su intensidad. Esto es importante. La energía cinética de los electrones depende de la frecuencia de radiación, no de su intensidad. Es decir, si aquí hacemos incidir luz ultravioleta, sacaremos electrones y estos electrones tendrán una energía, se moverán con una velocidad, por tanto tendrán una energía cinética que es característica de cada luz. Si esa luz le aumento de intensidad, es decir, si le aumento la potencia de la bombilla, no quiere decir que estos electrones vayan a tener más energía cinética. Eso es otra cosa que la física clásica no puede explicar. Si aumentamos la frecuencia por encima del umbral, es decir, estamos ya la frecuencia por aquí, ¿qué ocurrirá? Que aumenta la energía cinética máxima de los electrones. ¿Vale? Entonces, estos 4 puntos son muy importantes. Este último simplemente es que si los electrones tienen frecuencia, eh, la frecuencia umbral lo saca con una energía cinética, pero si yo voy aumentando la frecuencia de la luz ultravioleta, ¿qué ocurrirá? Que estos electrones saldrán con mayor energía, porque esta luz tiene más energía. Entonces es muy importante todo esto. Si no lo entendéis, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Preguntad. La intensidad de corriente, que es el número de electrones arrancados, es directamente proporcional a la intensidad de luz que llega al metal. Muy importante. La intensidad de corriente, que es el número de electrones que circulan que salen de aquí, es directamente proporcional a la intensidad de la luz que les llega. Si yo aumento la intensidad, veremos lo que ocurre después. Para la física clásica, las ondas transportan la energía de modo continuo. Por tanto, el efecto fotoeléctrico debía depender de la intensidad y sin embargo se observa que el fenómeno depende de la cantidad de energía que llega, sino de su frecuencia. Voy a intentar explicaros esto. Esto lo leí de nuevo. Dice, las ondas transportan la energía de modo continuo, por tanto el efecto fotoeléctrico debería depender de la intensidad, pero solamente hemos comprobado que depende de la frecuencia. Vamos a ver. Si yo cojo esta luz ultravioleta y la cambio por luz verde o luz roja, veremos que estos electrones no saltan. ¿Por qué no saltan? Porque no tienen energía suficiente. Entonces la física clásica dice,
Si yo aumento la potencia de la luz roja que yo pongo aquí, estoy aumentando la intensidad de la luz. Entonces, como yo aumento la intensidad de la luz, estos electrones, al recibir más potencia, más intensidad de una luz roja, deberán de ir acumulando poco a poco energía. Esa energía será suficiente porque voy sumando esa energía al aumentar la potencia y la intensidad de la luz con ello, para que cuando tenga la energía suficiente, pues salten. Es decir, es como si yo un vaso lo voy llenando de agua, al final se derrama porque cada vez tiene más agua, ¿vale o no? Entonces, pues eso no se observa. En cambio, si yo cojo luz ultravioleta con una intensidad tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, que al final saco electrones. ¿Por qué si yo con una luz ultravioleta con muy poca intensidad saco electrones y con una potencia y una luz roja con mucha potencia no saco electrones? Es una de las cosas que no explica la física clásica. ¿Qué ocurre si yo sigo aumentando la frecuencia de la luz ultravioleta? Es decir, tengo una luz ultravioleta de una frecuencia y la aumento. Pues que veré que estos electrones saldrán con mayor energía cinética.